Nosotros queremos darles la bienvenida a este curso de Economía Política, con esta modalidad especial. El segundo cuatrimestre tiene una modalidad muy especial en nuestra historia de cátedra, porque es una sola comisión. Aquí en la sala hoy somos 36, con buena parte del plantel docente, incluso de los adscriptos de la cátedra, adscriptas y adscriptos. Obviamente hay más inscriptos, las clases van a estar grabadas, van a estar a disposición para aquellos que no puedan asistir a alguna clase, pero bueno, la modalidad ya la van a conocer. Hoy lo que queremos hacer es recibirlos, saludarlos. Inmediatamente termino yo este saludo y vamos a habilitar la presentación de una clase grabada a cargo mío, de carácter integral, avanzando en algunos de los contenidos que vamos a desarrollar en el cuatrimestre. A continuación, la profesora Paula Pierce va a hacer ahí está saludando con la mano. Fíjense que en general las cámaras prendidas son de docentes y hay algunas estudiantes con cámaras prendidas. Acuérdense que es bueno que estén las cámaras prendidas para verlos. La idea es que Paula habilite la presentación de los docentes que están presentes en la sala para que los vean. Ustedes van a tener la suerte o la desgracia de tener a todos los docentes de la cátedra dando por lo menos una de las clases, algún lunes, alguno de los miércoles de la cursada, así que van a tener diversidad de pareceres, siempre por supuesto dentro de la unidad de cátedra, del programa, y luego de que se presenten todos los profes, la idea es poder comentarles cómo va a funcionar esta comisión durante todo el cuatrimestre. Así que bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Un gusto, como siempre, poder desarrollar estos contenidos. Sabemos que estamos en una facultad de Derecho. La mayoría de los profes vienen del área de la economía. También los hay del derecho. Nos interesa a nosotros esa pluridiversidad de la economía y el derecho, de dos disciplinas de ciencias sociales, como son las ciencias jurídicas y la economía política, y por lo tanto, sabiendo que estamos en una facultad de Derecho, a nosotros nos interesa, como expectativa de cátedra, entusiasmarlos en la comprensión de los contenidos que aborda la economía política. Esperamos que se entusiasmen, esperamos que les guste, y los queremos animar a que las clases sean participativas, que ustedes nos traigan sus pareceres, sus dificultades, sus dudas. Nosotros, por supuesto, que tenemos un programa, queremos cumplir el programa, pero no tenemos inconveniente en transitar el programa respondiendo a las inquietudes que ustedes vayan presentando durante el cuatrimestre. Así que sin más, creo que es Gustavo García, también profesor de la cátedra, el que va a hacer la presentación, compartir pantalla para presentar los primeros contenidos, y luego de eso le damos a la profesora Paula Pierce. Así que Gustavo, si querés, habilitar la presentación y adelante. Éxitos para todas, todos, todes. Iniciando entonces el curso de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en este segundo cuatrimestre del 2021, queremos dar algunos elementos generales en este primer encuentro de bienvenida al curso de Economía Política. Es un encuentro donde pretendemos un abordaje general sobre los contenidos del programa, sobre lo que vamos a desarrollar en la cursada de este cuatrimestre. Como la misma disciplina lo dice, como la materia lo dice, nuestro tema es la economía política. Y es interesante que
que entendamos lo que esto significa. A priori, digamos que muchas veces en la cotidianeidad se dice economía. Es más, se dice voy a cursar economía, voy a rendir economía. Y nosotros hemos defendido, cada vez que se ha discutido el programa en la facultad, que nuestra disciplina no es economía, sino que es economía política. Es más, anticipamos desde ahora que en algún momento del debate teórico, político de la disciplina, se eliminó el apellido de política y por lo tanto quedó la denominación de economía. Rápidamente digamos que cuando alguien alude a economía, intenta transformarlo en algo técnico, que está afuera de lo social, de lo político, de lo ideológico. Y por eso nosotros defendemos el carácter de economía política, porque todo lo que tiene que ver con la economía política tiene que ver con una dimensión social, por lo tanto, donde hay intereses que son contradictorios y por lo tanto interesa considerar cuáles son esos intereses contradictorios. Cuáles son esas contradicciones políticas, contradicciones ideológicas, contradicciones de intereses materiales. Por eso, nuestro tema, enfatizamos, es economía política. No es un tema menor que en nuestra facultad la disciplina se llama economía política y no solo economía. No queremos aludir a una cuestión técnica, donde incluso estudiantes de derecho sientan que, bueno, es una disciplina ajena a lo social, con lo que se vincula lo jurídico, el derecho. Tanto el derecho como nuestros temas tienen que ver con una dimensión social. Son ciencias sociales, tanto la economía política como el derecho. Y la economía política es una disciplina surgida en los siglos XVII y XVIII. Claro, hay investigación sobre asuntos relativos al orden económico con antelación, porque uno puede pensar que la actividad económica está fuertemente vinculado al propio desarrollo de la sociedad. Pero como disciplina científica, como disciplina teórica, remite al siglo XVII, al siglo XVIII, y lo que vamos a tratar de ver es que esos contenidos originarios se mantienen en la actualidad como debate contemporáneo. Por supuesto que resignificado, pero eso lo vamos a desarrollar en el transcurso de nuestros debates, de nuestro aprendizaje, de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en el cuatrimestre. El exponente más nombrado en origen sobre la economía política es Adam Smith. Digo el más nombrado porque, bueno, hay otros intelectuales, pensadores, que dieron las bases científicas, profesionales, de lo que denominamos economía política. Pero el más reconocido es Adam Smith, cuyo texto, y seguramente alguna vez ustedes escucharon, incluso en secundaria o en conversaciones informales, es una investigación acerca de la riqueza de las naciones. Está datada en 1776. Y aquí es importante que ubiquemos, fíjense que se trata de una investigación. O sea, se investiga algo nuevo, algo que es una novedad. ¿Y cuál era la novedad? La riqueza. La riqueza de algunos países. Entonces la preocupación es por qué hay riqueza. Rápidamente podemos decir que la riqueza está asociada a la pobreza, históricamente y contemporáneamente. Si ustedes ven, hoy en momentos de crisis económica o crisis sanitaria, bueno, sigue habiendo una fortísima concentración de la riqueza. Digamos, aunque hay crisis sanitaria, aunque hay crisis económica, se mantiene como un dato de la realidad la fuerte concentración y expansión de la riqueza en muy pocas personas. Bueno, Adam Smith lo que trataba de investigar era por qué se daba que en algunas naciones, en algunos países, pensemos que Adam Smith es escocés,
por lo tanto integrante de ese conglomerado de naciones que es Gran Bretaña, sobre todo en este tiempo de expansión colonial de Gran Bretaña, y por lo tanto en el territorio de la dominación económica mundial es que Adam Smith, como intelectual de época, investiga el porqué de la riqueza de las naciones. Vale entonces considerar que esta es la temática en origen, siglo XVI, XVII, XVIII, que obviamente tiene antecedentes previos, pero constituye una época muy, muy importante. Digamos que la disciplina, economía política, se propuso explicar el orden económico-social en un momento de inmenso crecimiento de la producción y de la población. Fíjense, estas dos categorías son muy importantes. Cuando uno estudia la riqueza, si la novedad es la riqueza, es que veníamos de una historia de siglos, de crecimiento pobre, tanto de la producción material, de bienes que satisfacen necesidades, como por supuesto de la población. Si no hay producción material suficiente, no hay estímulo para el crecimiento de la población. Y podríamos decir también que la expansión de la población supone el aliento al desarrollo de una producción que abastezca y sostenga las necesidades de la población. Por eso, producción y población son dos categorías muy importantes. De nuevo, esta dimensión de lo social para pensar en producción material, alimentos, textiles y todo aquello que tiene que ver con satisfacer necesidades de la población, y al mismo tiempo lo social, desarrollado en territorios, poblaciones que requieren de una producción para satisfacer necesidades y ampliarse, una población que necesita de la producción para sobrevivir y desarrollarse, y una producción que necesita ser absorbida, concentrada por la población. Digamos, lo material productivo y lo social en su dimensión humana a través del tiempo. Por eso la riqueza está fuertemente asociada con la expansión de la producción y de la población. Por eso muchas veces en el debate mediático o cotidiano se habla de si la economía argentina o de cualquier país o del mundo crece o no crece, y si la población satisface sus necesidades o no. Por eso la economía política surge como una disciplina científica, teórica, en un momento de expansión de la riqueza, asociado a la fuerte expansión de la producción y de la población. Un tema que ha merecido históricamente discusiones y que hoy genera mucha discusión, porque, bueno, las formas de producir tienen impacto en las poblaciones. Hoy podríamos pensar en la ciudad de Rosario, con la bajante del río Paraná, cuánto tiene que ver el modo de producción contemporáneo que impacta las condiciones naturales del curso de agua más importante que tiene la ciudad, y bueno, de alguna manera la Argentina en su vinculación con el exterior, y cómo sufre o no sufre la población aledaña al río Paraná las condiciones en que hoy se presentan en el curso de agua. Por eso es un tema histórico, pero es un tema contemporáneo, que tiene que ver con la historia y con la lógica del sistema de producción. Digamos que la disciplina de economía política, cuando decimos científica, es que pensadores como Adam Smith y muchos otros intentaban buscar regularidades en el proceso productivo de la nueva sociedad emergente. Y fíjense que ahora estamos hablando ya de una nueva sociedad emergente. ¿Cuál? El capitalismo. Digamos que el capitalismo que está emergiendo en este tiempo histórico constituye una forma concreta de funcionar, es una forma específica e histórica de la producción y la circulación de bienes y servicios. Al decir que es histórica,
y al decir que es una nueva sociedad emergente, y por eso la investigación es acerca de lo nuevo, que es la riqueza de las naciones. Digamos que la sociedad capitalista, el capitalismo, lo que genera es un crecimiento muy importante de la producción y un crecimiento muy importante de la población. Si uno dibujara la evolución de la producción, se encontraría con que desde que existe el ser humano en la sociedad, la producción ha crecido muy poco y en los siglos XV, XVI, XVII se dispara en una curva que trato de mostrar con el cursor. Digamos que hay un crecimiento muy leve a través de siglos y hacia los años 1500, 1600 empieza a crecer la riqueza de las naciones a un nivel muy elevado, que incluso pone en discusión las formas de vida de la población contemporánea, porque bueno, esa explosión mundial de la producción afecta a los bienes comunes, afecta al hábitat, afecta a las condiciones de vida. Hoy, digamos que año a año, no hay capacidad de reproducir el metabolismo del hábitat natural. La Tierra no tiene recomposición, porque hay una sobreproducción, y esa sobreproducción lleva al calentamiento del medio ambiente, al llamado cambio climático, y el cambio climático, bueno, desata tempestades como pueden ser inundaciones o sequías, y las inundaciones y las sequías afectan a la población. Digamos que cuando analizamos muchos males que aparecen como naturales y que tienen elementos naturales, insisto, Río Paraná en la actualidad tiene mucho de natural y mucho derivado del proceso de producción como tal. Por eso decimos que el capitalismo es una forma específica e histórica de la producción y circulación de bienes y servicios. Y es lo que intentamos nosotros ver en este curso. Por eso esta primera consideración alude a tratar de pensar qué es la economía política. Y la economía política es una disciplina científica que estudia cómo está organizada económicamente la sociedad, cómo se desarrolla la producción y la circulación de bienes y servicios. Muchos de ustedes, todos los que estamos en la sala, accedemos a la producción por múltiples mecanismos. En principio decimos circula por el mercado, pero un mercado que no se circunscribe a la sociedad en que vivimos, sino que es un mercado que actúa en el plano mundial. Por eso la producción y la circulación es una dinámica que hay que verla en su conjunto. Cuando nosotros pensamos en formas históricas de la organización económica, es que el orden económico social, fíjense que siempre vamos a vincular lo económico con la sociedad. Nunca es lo económico al margen de lo social. Son relaciones sociales en el campo de la actividad económica. Por eso hablamos de un orden, de una regularidad, de fenómenos que se repiten, que se reiteran. El orden económico social no es inmutable. Bueno, es muy habitual en conversaciones hasta familiares decir, escuchar a los padres, a los abuelos, a los mayores, decir, antes las cosas eran distintas. Después cada quien analiza si el antes era mejor o peor, ahí ya son cuestiones opinables. Pero el orden económico no es inmutable, no es siempre igual. Por eso, con la economía política, desde que surgió la disciplina economía política y sistematizó la explicación de por qué las cosas son como son, fue posible estudiar formas anteriores de producción y circulación y tratar de entender cómo eran las relaciones económico-sociales previas al capitalismo. Es decir, cómo era el orden económico-social previo al funcionamiento de la sociedad bajo la forma productiva capitalista. Recordemos que la economía política es una disciplina esencialmente del capitalismo. Surge como tal, como disciplina científica, con el capitalismo.
y hoy la forma productiva capitalista se extiende al orden mundial. Digamos, uno puede ver hoy capitalismo en Argentina, del mismo modo que puede ver capitalismo en Estados Unidos o en Haití, siendo Haití el territorio, el país más empobrecido de América Latina y el Caribe y uno de los más empobrecidos del sistema mundial. Pero bueno, es la forma de insertarse con su pobreza Haití en el capitalismo mundial, o la Argentina, o Estados Unidos en el sistema capitalista. Pero no siempre la sociedad ha sido capitalista. Por eso hay que ver a la disciplina economía política como una disciplina que aparece en un momento histórico, sistematizando y viendo las regularidades del orden capitalista. Y una vez que se conoce el orden capitalista, se puede conocer el orden económico-social previo. Por ejemplo, para que se entienda, en lo que hoy llamamos Argentina, y lo digo de ese modo, deliberadamente, para que pensemos y analicemos y discutamos durante la cursada desde cuándo existe la Argentina. Es más, llévenselo como tarea para el hogar, para discutirlo en casa, discutirlo con amigos. ¿Siempre existió la Argentina? No. Bueno, es importante ver desde cuándo existe la Argentina capitalista, cómo la Argentina se inserta en el capitalismo mundial. Entonces, en lo que hoy llamamos Argentina, y ahí no hace falta que explique mucho, porque estamos hablando de un conjunto de provincias, de un territorio, de una identidad, de una cantidad de costumbres, lo que hoy denominamos Argentina. La pregunta es, ¿siempre hubo capitalismo? Sabemos que no. Y en todo caso, ¿cómo era el orden económico con anterioridad? Estamos hablando en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en el litoral, en el país. Bueno, antes de que la Argentina existiera como tal, ¿qué había en este territorio? ¿Qué poblaciones vivían en el territorio que hoy llamamos Argentina? ¿Y cómo se relacionaban entre sí? ¿La forma de producir y circular de bienes y servicios era de tipo capitalista o era de otra forma? Bueno, con la economía política, que es la disciplina del capitalismo, se puede pensar cómo funcionó cualquier sociedad en los instantes anteriores, en la previa, en el precapitalismo. Y por lo tanto, eso nos permite analizar cómo es el capitalismo en la Argentina y cómo era la sociedad precapitalista, aquella que estaba habitada por pueblos originarios, por mocovíes, por distintas comunidades originarias, por huarpes, por mapuches, por tehuelches, por onas, para ir pensando en distintas regiones. Digamos que la economía política, cuando sistematiza una forma de producir y circular, nos permite ir para atrás y estudiar de alguna manera cómo funcionaba económicamente la sociedad anteriormente. Y el mismo interrogante que hacemos para Argentina, que lo ponemos como ejemplo, interesado además, es para formularse lo que hoy denominamos América Latina y el Caribe. Bueno, esta es una denominación muy propia de la contemporaneidad y del capitalismo, porque este es un territorio muy amplio, muy extenso, con una diversidad de formas de producción, de desarrollo, donde lo que domina es el capitalismo hoy en América Latina y el Caribe. Yo mencioné deliberadamente recién Haití, y podríamos agregar a Brasil, el más pobre y el más rico. Y bueno, y agreguen lo que quieran, Guatemala, Nicaragua, Honduras en Centroamérica, Venezuela, Colombia en Sudamérica, Chile, Uruguay, Argentina,
Entonces, las mismas preguntas que hacemos para cómo es el capitalismo en Argentina, qué define el capitalismo argentino, que tiene elementos esenciales similares a los distintos países de América Latina y el Caribe. Y así como nos preguntamos cómo era el orden previo al capitalismo en Argentina, la pregunta es cómo era la sociedad, el orden económico previo, y ahí nos vamos a encontrar con comunidades como la comunidad de los incas, de los mayas, de los aztecas, y por lo tanto es interesante definir por qué Argentina o América Latina y el Caribe pasó de una forma previa de organizar la economía a otra. Y ahí nos vamos a encontrar con el famoso descubrimiento, conquista, colonización, y bueno, una forma de insertar la región en el capitalismo mundial. Piensen el descubrimiento hacia 1492 y lo que suponía para los descubridores, conquistadores que provenían de Europa. Por eso decimos que el interrogante vale para pensar cómo se vivía antes en lo que hoy llamamos Argentina, cómo se vivía antes en lo que hoy llamamos América Latina y el Caribe, pero también cómo se vivía en Europa. Y es interesante ver la historia europea, del mismo modo que la historia de Japón, cuando Japón se constituye como una nación. Digamos que es una historia compleja, de confrontación de tribus distintas al interior de Japón hasta constituirse como una nacionalidad que interviene en la economía y en la política mundial. Y lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos que tiene origen en un puñado de colonias en un territorio muy limitado con relación a lo que es el territorio actual de Estados Unidos. Y por lo tanto la economía política que surge con la consolidación del capitalismo, de un capitalismo que se consolida fuertemente en Europa y de un capitalismo que se expande y se extiende hacia Estados Unidos. Y en ese análisis de lo previo y lo actual, bueno, podríamos incluir y pensar a China, que hoy disputa, sobre todo con Estados Unidos, el predominio de la economía mundial. Y también pensar en qué importancia tenía China antes de que se desarrollara el capitalismo en Europa, en el sistema mundial. Es más, lo que nosotros queremos pensar, reflexionar conjuntamente entre todos los que estamos en la cursada, es que si no siempre hubo orden socioeconómico capitalista, y se conocen otras formas de organización previas, entonces, y esto es para destacar, es posible pensar, reiterado deliberadamente, en otro orden económico-social para el presente o el futuro. Es decir, no estamos condenados a vivir bajo las coordenadas del orden económico-social contemporáneo. A comienzos de este siglo XXI se instaló en una serie de reuniones globales de movimientos sociales, de movimientos populares que se reunieron en Brasil, en Porto Alegre. ¿En qué otro orden era posible? ¿De qué otro mundo era posible? Y digamos que el otro mundo posible muchas veces se reviste de utopía, y la utopía es el no lugar. La utopía es el imposible, la utopía es lo que no se puede lograr, pero también la poesía nos dice que la utopía nos marca el horizonte hacia dónde queremos ir, y por lo tanto como estudiantes de derecho, estudiantes de una disciplina social, es interesante pensar que lo que existe no es lo que siempre va a existir, sino que así como el orden económico no ha sido inmutable para atrás, bueno, bien puede no ser inmutable en el presente o en el futuro. Con lo cual, nosotros queremos promover en la cursada en lo que llamamos el pensamiento crítico.
que no se acepte la realidad como terminada, como acabada, sino que es posible pensar en procesos de transformación y que la realidad responde a las decisiones humanas. Por eso hay que pensar la economía política y de alguna manera a la política económica, que esto no es solo un juego de palabras e invertir las categorías. Primero la economía, última la economía. Segundo la política, primero la política. Sino que la economía política, como venimos señalando, es una disciplina que describe el orden económico-social, que describe al capitalismo, que explica cómo funciona el orden capitalista. Es lo que vamos a tratar de profundizar en la cursada. Mientras que la política económica lo que hace es confirmar el orden económico o modificarlo. La política económica son las conductas humanas puestas en acción para consolidar el orden económico social existente o para modificar el orden económico. Digamos, no es inmutable, pero a mí me gusta el orden económico actual. Estoy de acuerdo con la situación actual, con cómo está organizada económicamente la sociedad en la Argentina, en la región, en el mundo. Entonces voy a empujar una política económica que consolide el orden económico social, local, regional, mundial. Y si no estoy de acuerdo con el orden de cosas económicas, sea por los efectos que trae en materia de pobreza, de desempleo, de mala alimentación, educativa, en fin, en múltiples variantes, lo que voy a empujar es una política económica que cambie el orden económico social. Digamos que políticas económicas puede haber muchas, y de hecho podemos ver en el debate cotidiano, tanto el mediático como el que cada uno de ustedes tiene en sus casas, con sus amistades, en su mundo de relaciones, todos discutimos si tal o cual política económica es buena o mala. Y siempre el bueno o malo está interesado en función de los intereses materiales, sociales, políticos, económicos, culturales, ideológicos que pretendamos llevar. No hay una política económica buena y una política económica mala. Hay políticas económicas según lo que se piense del orden económico. Digamos que la disciplina intenta, a través de su desarrollo, de su historia, explicar cómo funciona el orden económico. Y por eso la economía política se despliega con distintas escuelas intelectuales, pensamientos sistematizados, regulares, que intentan explicar cómo está organizada la economía. Y la política económica, acción de gobierno, acción de los estados, intenta, insistamos, consolidar, confirmar el orden económico-social capitalista o modificarlo. Y ahí se abre un otro debate sobre cuánto puede modificarse y qué alcances tiene la política económica para modificar, para cambiar la realidad. Esto nos lleva, y es parte del objetivo de nuestra cursada, lo que nosotros vamos a conversar con ustedes, futuros profesionales del derecho, futuros académicos del derecho, futuros intelectuales profesionales de una ciencia social, como es el derecho, la ciencia jurídica, es discutir, tratar de pensar cómo está organizada económicamente la sociedad argentina. De nuevo, fíjense, lo económico asociado a lo social. Nosotros pretendemos que terminado el curso podamos decir cómo está organizada económicamente la sociedad argentina, en qué consiste el capitalismo en la Argentina, cómo se describe el orden capitalista en la sociedad argentina, cuál es el lugar de las personas en el proceso de producción y circulación. Y ahí obviamente nos vamos a meter en un debate interesante, sobre todo en el plano del derecho, que tiene que ver con la propiedad de los medios de producción, con la propiedad de la fuerza de trabajo,
y los intereses contradictorios de los que son propietarios de medios de producción y los que no son propietarios de medios de producción. Así que esta es una pregunta clave, cómo está organizada económicamente la sociedad, porque inmediatamente la pregunta va a ser, bueno, ¿qué pretendo yo como individuo, como parte de un grupo social, habitante, ciudadano de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, de las provincias argentinas, de América Latina y el Caribe, del mundo? Yo quiero que este orden económico-social se mantenga o pretendo cambiarlo. Y si pretendo cambiarlo, ¿en qué sentido lo quiero cambiar? Porque bueno, el sentido es que aquellos que están de acuerdo en el orden económico actual, argentino, latinoamericano, mundial, bueno, no solo quieren mantenerlo, sino potenciar esos rasgos, esas características, esas regularidades que hacen al orden económico social. Pero para que lo entiendan, esto es tan antiguo como los primeros debates de las ciencias sociales, de la economía política, como en la actualidad. Hoy estos temas atraviesan los debates electorales en el país. La Argentina está en un proceso electoral y bueno, el debate que podemos ver explícito, a veces no tan explícito, a veces está escamoteado, pero los debates electorales actuales en el país son de algunos que quieren modificar el orden económico y por eso ¿en qué sentido? Digamos que la Argentina tiene, y lo voy a decir muy en general, tiene propuestas de derecha y a la derecha de la derecha, y tiene propuestas de izquierda y a la izquierda de la izquierda, y por lo tanto no es un dato menor en el debate político contemporáneo, actual, que tiene que ver con una acción masiva de la sociedad argentina, que es participar de un proceso electoral y tomar decisiones sobre qué orden económico quiere, sobre qué políticas económicas la Argentina pretende, la población de la Argentina. Por eso en los debates electorales está el debate de estos interrogantes. Pero no solo en el país, son válidas en cualquier territorio del mundo. Y pongo como caso, como ejemplo, bueno, se ha constituido desde hace muy poquitos días una asamblea constituyente en Chile. Y fíjense que está presidida la Asamblea Constituyente de Chile, que empezó a funcionar hace muy poquitos días, y en la inauguración se eligió como presidenta una descendiente de la comunidad mapuche. Y en su primer discurso planteó su aspiración de que la próxima constitución chilena tenga un enfoque de carácter plurinacional, que Chile no sea la nación chilena, sino que asuma su carácter de plurinacional por el peso de la tradición histórica y actual de los pueblos originarios en Chile. Ahora, también podemos decir que esa idea de lo plurinacional en Chile tiene historia, con que la Constitución ecuatoriana y boliviana del 2009 incluyó el carácter de países donde lo plurinacional define a Bolivia y Ecuador, países andinos. Chile también es un país andino. Y por lo tanto, fíjense que si el orden económico-social chileno se autodefinió por 2 siglos como la nación chilena, el accionar de los seres humanos, de la población, de los pueblos que habitan Chile, le permite discutir que se trata de una sociedad de carácter plurinacional, tal como hoy se define Bolivia o Ecuador. Por eso decimos que la política económica o la política puede modificar el orden económico. ¿En qué sentido? En el sentido que estamos hablando, del carácter de plurinacional, donde supuestamente hay otras cosmovisiones del orden contemporáneo, lo que puede incluir el debate del propio orden capitalista, tema que está en debate con el texto, la letra de la Constitución boliviana, de la Constitución ecuatoriana.
más allá de los rumbos concretos que asuman los gobiernos de Bolivia, de Ecuador, o lo que resulte en Chile luego de un año de debate constitucional. Pero también ocurre con el nuevo gobierno en el Perú. Y ha asumido con sorpresa para la política latinoamericana, caribeña en general, un maestro sindicalista campesino como nuevo presidente del Perú, recién asumido en estos días, tiene días de presidente del Perú. Y en su mensaje inicial a la sociedad dice, bueno, vamos a lanzar un debate constitucional. Porque, bueno, discutir el orden de la economía política, el orden económico-social, el orden de funcionamiento de la sociedad peruana, de la sociedad chilena, de la boliviana, de la ecuatoriana y, ¿por qué no?, de la Argentina es un tema muy importante. Por eso estos interrogantes que articulan el debate de la disciplina economía política con la acción concreta de la política económica nos lleva a pensar si el orden actual es el que queremos o si queremos modificar. Y si queremos modificarlo, bueno, ¿en qué sentido? Por eso la economía política estudia los cambios que se procesan mediante la política económica. Nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, si ubicamos tiempos históricos en la Argentina, nos vamos a encontrar que la política económica de la dictadura militar, estamos hablando del año 76 al 83, modificó sustancialmente el orden económico que venía estudiando la economía política para explicar cómo funcionaba el orden económico social en la Argentina. Bueno, la política económica de la dictadura militar generó las condiciones para el orden económico contemporáneo, aun cuando desde la dictadura militar para acá ha habido políticas económicas que han intentado contrarrestar los cambios producidos por la dictadura militar. Pero los cambios de la dictadura militar son cambios estructurales, muy profundos, esenciales, que no han podido ser revertidos y explican mucho del orden económico actual. Los fuertes niveles de pobreza, de precariedad laboral, de pérdida de derechos de amplios sectores de la sociedad, trabajadoras y trabajadoras. Por eso en este análisis de que la disciplina estudia los cambios que se procesan mediante la política económica, eso hace que exista pensamiento económico muy diverso. Un pensamiento que se reconoce en escuelas de pensamiento. Nosotros vamos a estudiarlo esto en el curso de Economía Política. La escuela clásica, bueno, de ahí viene Adam Smith. La escuela neoclásica, que es la hegemónica actualmente, contemporánea. La escuela marxista, que es una escuela que surge en la crítica a la escuela clásica y es contemporánea de la neoclásica, y por lo tanto se asume como pensamiento económico crítico de la escuela clásica y de la escuela neoclásica. Pero de la neoclásica surge el keynesianismo, la escuela keynesiana, que de alguna manera innova, responde, confronta con la concepción neoclásica y obviamente con la marxista, y supone un nuevo paradigma de pensamiento en materia de política económica para intervenir en el orden económico-social que estudia la economía política. Pero luego de estos desarrollos clásico, neoclásico, marxista, keynesiano, en diversidades, surgen varios neos, lo que hoy se llama neoliberales o neokeynesianos. Obviamente los neoliberales están asociados de una forma o de otra a lo clásico, a lo neoclásico. Están los neokeynesianos, obviamente vinculados al desarrollo teórico de Keynes, los neomarxistas, asociados al desarrollo del pensamiento de Marx, en fin. En la contemporaneidad hoy, en el debate contemporáneo de hoy, todos los debates actuales tienen una raíz en cualquiera de estas escuelas. Por eso, no solo nosotros en el curso no queremos enfatizar en el conocimiento de autores y de escuelas,
simplemente por una cuestión de erudición, sino porque en el debate contemporáneo hay quienes se inspiran en estas tradiciones. En el debate actual hay inspiración en la escuela clásica, en la escuela neoclásica, en la escuela marxista, en la escuela keynesiana, bajo formas distintas e incluso con contradicciones y debate al interior de cada una de esas escuelas de pensamiento, de análisis de la realidad. Por eso, yo terminando esta presentación, quiero recomendar que lean atentamente el programa, que miren el programa en simultáneo con las clases, que busquen la bibliografía que acompaña el curso de Economía Política, porque nosotros vamos a hacer un recorrido, vamos a transitar el cuatrimestre desplegando 4 partes del programa, que son 4 partes inescindibles, son 4 partes de un mismo problema. Lo primero que vamos a hacer es analizar el marco teórico, que es analizar esto de las escuelas del pensamiento, cuáles son los problemas que analiza cada escuela de pensamiento, con quiénes discuten. Por eso lo teórico es clave. Esto supone un nivel de abstracción muy importante, porque es un nivel de síntesis teórica. Digamos que este es el núcleo conceptual más importante que nos define a las otras partes. La segunda parte del programa tiene que ver con el funcionamiento del sistema económico, lo que es meternos en la terminología económica usual, lo que se llama las cuentas nacionales, y claro, suena a contadores, pero las cuentas nacionales es lo que está en la lectura de medios, por eso hablamos de terminología económica usual, en la tele, en la radio, en los diarios, en la calle se habla de subas o bajas del salario, subas, casi nunca bajas de los precios, suba o baja del dólar o de las divisas. Se habla del crecimiento de la economía, se habla del crecimiento del PBI o de la caída del PBI, se habla de crecimiento o de recesión, se habla de inflación o deflación. Bueno, toda esa es la terminología económica usual. Todo esto es producto de un registro que hace el Estado que se consolida en las cuentas nacionales. Y ese sistema de cuentas nacionales es lo que llamamos el sistema económico. Incluso puede haber, y hay muchas críticas a cómo se describe cómo funciona el sistema económico, pero cómo funciona de este modo nosotros lo vamos a explicar, lo vamos a trabajar con ustedes, y esto de alguna manera es ir a lo concreto. Digamos que el programa supone primero entrarle a lo abstracto, a lo teórico, a lo conceptual, para luego meternos en lo concreto, en cómo se designan las distintas categorías que explican el funcionamiento de la economía. El tercer momento, o la tercera parte de las 4, es ya ir al sistema económico mundial. Podríamos decir la globalización, la mundialización, los nuevos problemas de la economía mundial. Cuando decimos nuevos problemas de la economía mundial, estamos hablando de algo que recién sugeríamos, como es el cambio climático, por ejemplo, la crisis ambiental, la crisis ecológica, pero también podríamos hablar de un tema que es obviamente muy visible en la actualidad, que es la discriminación de género, la discriminación hacia las mujeres, hacia las minorías sexuales, como hay un proceso de discriminación en la producción hacia mujeres y hacia jóvenes. Y al ver el sistema mundial lo que pretendemos es ver lo general, cómo funciona el capitalismo, porque el capitalismo es un orden global, es un orden general. El capitalismo impregna las relaciones económicas de modo sistémico a escala global. Y por eso el cuarto aspecto es la Argentina. Muchas veces nosotros decimos al inaugurar los cursos que este es el argumento más profundo de lo que pretendemos en el curso de Economía Política, discutir Argentina, su historia y sus problemas en la actualidad, por eso es lo particular. Pero no se puede conocer los problemas del capitalismo argentino, lo particular, sin entender lo general. Digamos que el capitalismo argentino se explica con sus especificidades, pero en el marco del capitalismo mundial. Y claro, para eso necesitamos instrumental muy concreto, que es la terminología que explica los distintos
fenómenos y relaciones económicas que son imposibles de comprender sin conocer lo esencial, abstracto, teórico. Por eso son 4 partes que van juntas. Nuestro objetivo, insisto, es la Argentina, pero para conocer la Argentina hay que transitar lo primero, lo segundo y lo tercero. Por eso, con Argentina, vamos a discutir lo abstracto, lo concreto, lo general y lo particular. Nosotros esperamos que se entusiasmen con este curso de economía política, que sea realmente un momento de enseñanza-aprendizaje, y los estimulamos a que vayan a la bibliografía, que aprovechen las clases, que estamos en tiempos de pandemia, no hay presencialidad, y por lo tanto hay que aprovechar estas instancias de consulta, de apoyo pedagógico, y en ese sentido deseamos que se entusiasmen, como nos entusiasmamos nosotros, que haya compromiso, y me queda desearles éxitos en la cursada y hasta cualquier momento. Bueno, así pasaba lo que les contaba el profesor Julio Gambina, que es el titular de nuestra cátedra, que habló, para los que llegaron un poquito más tarde, habló primero con todos y todas bien al comienzo de este encuentro. Bueno, dicho todo esto, primero me voy a presentar. Mi nombre es Paula Pierce. En el primer cuatrimestre estoy a cargo de la Comisión 11, y en este cuatrimestre les vamos a contar ahora, de la mano del resto de los profes y las profes, cómo nos vamos a manejar en esta comisión, ¿sí? La comisión de ustedes es la número 51. Bueno, yo les decía, mi nombre es Paula Pierce, yo soy de las abogadas del staff de Economía Política. Somos varios abogados y muchos más economistas, creo, y algunos contadores. Yo trabajo acá en la facultad hace muchos años en esta cátedra, y también estudié en nuestra facultad. Por suerte, no en tiempos de pandemia, así que tuve la posibilidad y el honor de estar transitando todas las aulas de nuestra facu, y esperemos que ustedes puedan volver. Y también, bueno, me desempeño como abogada de un equipo interdisciplinario en la Dirección Provincial de Niñez. Ese es mi otro trabajo principal, además de dar clases en otros lugares. Bueno, eso sería mi presentación personal para que sepan, y bueno, básicamente en este cuatrimestre lo que vamos a estar haciendo, como dijo el profesor Gambina, escucharon recién, es un recorrido por las 4 unidades de nuestra materia, que muy bien explicó el profesor. Nosotros, bueno, en este cuatrimestre tenemos una modalidad. Vieron que nuestra materia se cursa en su mayoría en el primer cuatrimestre. Son muchas comisiones que tenemos a cargo cada uno de los profes que van a hablar hoy, ¿sí? En este segundo cuatrimestre, lo raro es que todos y todas las profesoras de esta cátedra confluimos en esta comisión, ¿sí? Es raro, ¿no? Y vamos a estar por ahí, no sé, como dijo el profesor Gambina al principio, tienen el honor o la desgracia de que les pase esto, porque en este cuatrimestre no van a tener un solo profe que hable en todas las reuniones, sino que nos vamos a ir intercalando. Yo creo que tiene ciertas ventajas. A lo mejor uno está acostumbrado a que siempre haya un mismo profe, una referencia, pero bueno, para eso lo más probable es que casi siempre nos encuentren a unos cuantos, así que la referencia la van a tener. Pero vamos a elegir un tema o 2 cada profe, y vamos a estar compartiendo con ustedes la parte teórica de alguna de las temáticas del programa. Así que bueno, vamos a entrar y salir como si estuviésemos en un partido, ahora que estamos en época de Olimpiadas. Bueno, en mi caso yo voy a hablar seguramente, cuando estemos en la unidad 2, de población y de economía feminista. Les tiro ese tema como una posibilidad. Estamos armando las unidades, y tal vez en la unidad 3 o en la unidad 4 también nos volvamos a encontrar, pero bueno, siempre voy a estar acá de oyente en las reuniones que estén a cargo de otros y otras profes. Así que bueno, dicho todo esto, les cuento un poquito lo que diseñamos como modalidad de este cursado, ¿sí? Nosotros le llamamos
acompañamiento pedagógico virtual, pero bueno, ustedes ya están acostumbrados porque hace 1 año y medio que vienen cursando de este modo, así que bueno, esta APB van a ver por ahí, seguramente recién les debe haber llegado un mail a través del campus de la facultad, vayan fijándose, pero bueno, todo esto que yo les voy a contar ahora les va a llegar por mail, y a la vez, cuando yo termine de hablar, les voy a pegar en el chat el ingreso al Classroom. La modalidad entonces, como ustedes ya saben, va a tener 2 alternativas. La primera es esta que estamos viendo ahora, encuentros sincrónicos por Zoom. Los encuentros sincrónicos por Zoom van a ser 2 veces por semana, los lunes y los miércoles a las 19 horas, y como les decía recién, van a estar a cargo de diferentes profes que formamos el equipo de la cátedra. Si ya les llegó ese mail, van a ver al final del mail el cuerpo de profesores. Lo que hicimos ahí fue poner todos los profes que estamos actualmente trabajando, todos juntos en el primero Gambina, después todos nosotros, después pusimos suelta a Mabel Brufman, porque ella no la van a ver porque está de licencia, es de la vieja camada. Los profes de esta cátedra nos dividimos como en 3 grupos. Los de la vieja camada, los que estamos ahora en ejercicio de funciones, y los profes invitados, que son profes jubilados, que bueno, es un honor para nosotros compartir con ellos. Bueno, uno de ellos está presente hoy acá, lo vamos a presentar. Yo ahora les voy a seguir contando cómo es la modalidad para que les quede bien claro y que vayan anotando, y si quieren después que nos presentemos todos y todas, nos hacen preguntas. Bueno, entonces, encuentros de Zoom, 2 veces por semana, lunes y miércoles, de 19 a 20:30. Pueden ser que terminen un poquito antes, o justo a las 20:30. No nos vamos a extender más de ese horario. Pero lunes y miércoles. Las clases siempre las estamos grabando, como la de hoy, así que bueno, todos los encuentros serán grabados y después los compartiremos con ustedes por los medios que les vamos a informar. ¿Sí? La otra forma de interacción con ustedes va a ser a través de encuentros asincrónicos. Nosotros les llamamos así porque al principio de la pandemia poníamos pilas y clases grabadas. No sé si vamos a utilizar este método ahora, porque al ser tantos profes y tener tantas clases, probablemente prescindamos de dejarles clases nuestras grabadas. Pero por ahí algún día les dejamos alguna. Además de eso, el Classroom, seguramente lo conocen, va a ser nuestra aula. Esta es nuestra aula, entre comillas, presencial, y la otra va a ser un aula donde vamos a interactuar, les vamos a dejar material. Nosotros hoy ya en el Classroom, que les voy a dejar la clave de acceso ahí, y les ha llegado hace 10 minutos por mail, bueno, en ese Classroom hicimos una presentación y les dejamos el link con el acceso a la bibliografía, que sería otro de los puntos de los que quería hablarles. Ahí van a tener acceso a la bibliografía obligatoria de las 4 unidades. Pero ¿qué pasa? A lo mejor un día les damos un trabajo práctico, o un profe les quiere dar algún material sugerido que no pusimos en la bibliografía obligatoria, pero que nos interesa que ustedes lo tengan. Bueno, cualquier cosa que nosotros queramos compartir con ustedes, de la obligatoria o de las optativas, van a estar ahí en el Classroom. Cualquier novedad, si hay paro, por ejemplo, de COAD, todos y todas las profes de nuestra cátedra nos adherimos, así que en caso de que hubiera paro, la clase se va a suspender. Lo más probable es que a través del Classroom les estemos recordando: tal día el encuentro se suspende por el paro, nos reencontramos al encuentro siguiente, siempre un lunes o un miércoles. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, entonces en este espacio, si bien ustedes acá en estos encuentros pueden hacernos preguntas y consultar cosas, a veces somos muchos y es más difícil. Ahí van a tener posibilidad de preguntar en el tablón, que es como un lugar general, o si no, por privado nos van preguntando cosas y nosotros fuera de días y horarios de clases también podemos ir respondiéndoles, ¿sí? Dudas, consultas, lo que sea. Hay una cosa que yo no la anoté en la presentación que les llegó, que es el tema del cursado, digamos, de cómo se aprueba la materia. Eso lo olvidé, después por ahí les hago una publicación posterior. La materia, bueno, consta de 4 unidades, como dijo el profesor Gambina. Al terminar la segunda unidad, nosotros vamos a hacer una instancia evaluatoria, como un primer parcial, ¿sí? Que va a comprender esas 2 unidades.
La modalidad seguramente, salvo que volvamos a la presencialidad, en principio sería multiple choice, que ustedes ya también deben estar acostumbrados y acostumbradas a esta modalidad, y van a tener doble instancia, ¿sí? Un parcial y un recuperatorio. Aquellos o aquellas que aprobaran en una de esas dos instancias quedan como alumnos y alumnas regulares, de este año. Y después, a fin de año, rinden otro examen similar, de unidades 3 y 4, integrador con la 1 y 2, pero más corto, digamos, que si fuese libre, y ahí ya sacan la materia, ¿sí? Bueno, eso porque no se los escribí, me parece interesante que lo tengan en cuenta. Bueno, y después eso, les dejamos ahí también en el Classroom y en el campus de la facultad. Esas van a ser las dos vías de comunicación que vamos a tener con ustedes. Les dejamos el programa, ahí van a tener como un poco el detalle de lo que les comentaba el profesor Gambina en el curso de hoy. Y bueno, dicho todo esto, yo ya me presenté, así que les voy a ir dando la palabra a cada uno y a cada una de mis compañeros de cátedra. Me parece, voy a seguir el orden que dice acá. Ya habló Gambina, después hablé yo. Vamos a nombrar primero a los de la vieja camada. Así que, bueno, tenemos dos acá representantes de ese grupo de profes. Uno es el profesor invitado Hugo Holguín. Hugo, ¿estás por ahí? Sí, Paula. Bien. Bueno, te presento. y el otro es el profesor Josami, pero le vamos a dar la palabra a Hugo primero, ¿te parece? Bueno, muy amable. Bueno, chicos, chicas, chiques, a todos, incluido en estos adjetivos, por decirlo de alguna manera, los profesores que recién hablaron o los que están presentes, porque para nosotros son un poco esto, dicho en el buen sentido. Bueno, primero muchas gracias por todo, porque me han invitado y para mí es un gusto dar una clase a la que me han asignado, ahora les comento cuál es. Lo he escuchado atentamente al profesor Julio Gambina, también a Paula, y ustedes luego escucharán la palabra de los demás compañeros docentes. Me han asignado a mí la unidad 2, Sistema Económico. Recuerden lo que Julio decía hace un ratito, que la unidad 2 tenía que ver con el sistema económico, cómo está compuesto, la fotografía de lo que en teoría es el sistema económico, y nosotros específicamente hablaremos del sistema económico capitalista y bastante aplicado a la economía argentina, para que luego cuando ustedes vean la unidad 4, recuerden que en la unidad 2 le dimos los elementos, digamos, básicos, instrumentales, para entender de qué, digamos, se trata esta unidad. Hay, a pesar de lo que Julio dice que es concreto, cuando digo a pesar no digo que es contradictorio con lo que él comentaba, pero hay, al menos en los inicios de la clase, un esfuerzo, sin embargo, más allá de lo concreto decía, de abstracción, porque nos imaginamos el sistema económico como una foto. Ya veremos eso cuando demos la clase. Por ahora diré que, digamos, tiene que ver con esto, con esa presentación. Bueno, respecto de la bibliografía de esta unidad, bueno, en algún momento hemos elaborado un apunte de cátedra también con una ex profesora y en su momento seguramente colaboradora de la cátedra, que cuando se la llame o ella quiera estar, digamos, disponible para ese efecto, que es Irene Guerrero. Un apunte sobre temas de macroeconomía, porque precisamente esta unidad 2 tiene que ver con una visión, unidad 2 tiene que ver con la visión macroeconómica de ese sistema económico. Es decir, macroeconómico alude a los agregados, para entender la diferencia con la microeconomía, que es el comportamiento de las unidades. Nosotros vamos a ver los agregados. Bueno, insisto, en su momento hablaremos con cierto detalle de esto. Solamente es mi presentación. Como Paula dice, no le voy a mentir, soy Hugo Holguín, retirado ya, sí,
Y bueno, y más allá del apunte, que en su momento estará disponible para ustedes, digamos, estaré disponible también para la pregunta que me quieran hacer en esa clase o a través de la cátedra, digamos, para lo que, por ahí, las dudas que puedan surgir luego de la lectura del tema que yo di, y para cualquier otro tema. Pero bueno, seguramente van a estar muy bien conducidos por los profesores que están a cargo de la cátedra y no van a tener demasiados problemas en la medida que, como decía Julio, se cumpla con los requisitos o las condiciones fundamentales. Muchas gracias, ¿sí? Y bueno, nos estaremos viendo el 30 de agosto, lunes 30 de agosto, que es el día que vamos a dar esa unidad. Muchas gracias, estaremos viendo. Gracias, profe. Bueno, entonces pasaba el profesor Hugo Holguín, que está como invitado en nuestra cátedra porque, bueno, fue uno de los precursores de esta formación. Otro de ellos que también está presente hoy es el profesor Alberto Josami, que, bueno, él está todavía dentro del staff permanente, aunque supongo que pronto a jubilarse, pero bueno, sería de la vieja camada. El otro que va a hablar. Después estamos nosotros y bueno, creo que había olvidado decirles, pero hay presentes algunos compañeros nuevos que serían los adscriptos, que es la nueva camada que incorporamos en este año 2021, que también los vamos a presentar. Ahora le damos la palabra al profesor Alberto Josami. Bueno, buenas noches a todos. Efectivamente, nosotros ingresamos en el año 85 con Gambina, Arelovich, Holguín, en el concurso que se hizo en los inicios de la democracia para dar una visión alternativa de la economía política. Esto fue hace ya 35 años, 36 años, así que, como bien se indicó, nos estamos yendo. Y bueno, vamos a colaborar y a participar con alguna clase. Puntualmente vamos a tratar dentro de 7 días dos corrientes o dos, dentro de la unidad 1, dos corrientes del pensamiento que son previas, digamos, a la clásica, que fue la primera o esencialmente nombrada, que son los mercantilistas y los fisiócratas, pero más que nada con la idea que tiene toda la lógica de este programa, tratar de llegar a la unidad 4 con herramientas que nos permitan comprender la realidad argentina. Por lo tanto, independientemente que tengamos que retroceder 300 años, 400 años, 200 años, para ver qué planteaban estas corrientes, nos encontraremos que una de ellas, la mercantilista, planteaba que el secreto en la economía era comprar barato y vender caro. Pero entonces cualquier alumno va a decir, pero profesor, eso es lo que está pasando con la inflación que tenemos. Sí, tiene razón, es cierto. Hay una estructura económica que permanentemente aumenta los precios, y sí, estaría cumpliendo ese principio mercantil. Sí, lo tendríamos presente. Lo tenemos presente, o sea que no es una idea nueva de ahora, ¿no? Tiene que ver entonces. Y también querían los mercantilistas que hubiera participación del Estado, que ordenara, que defendiera. Sí, eso existe también. Distinto de aquella época, pero también los mercantilistas planteaban. Entonces no es tan viejo, o sea, hay cosas del pasado que las tenemos. Sí, bueno, ese tipo de vinculación. Y los fisiócratas, que lo único que tiene valor es el trabajo aplicado a la naturaleza, a la tierra. Bueno, hay mucha gente que lo sigue pensando. Pero esto es anterior a la escuela clásica, anterior a la escuela neoclásica. Y usted dice que todavía hay gente que piensa. Sí, todavía hay gente. Pero qué atraso que tenemos entonces. Puede ser. Así que vamos a jugar con estas características del pasado, que hoy también están presentes digamos, metamorfoseadas, si se quiere, cambiadas, pero que no es una cosa que uno estudia, que pasó hace muchos años y ya no existe.
Y bueno, y trataremos también de dejar alguna primera visión de lo que fue uno de los primeros economistas que manifestó, digamos, transmitió una imagen de lo que pasaba en la sociedad, en la economía, para simbolizar esa abstracción que van a ver primero, o esa abstracción que van a ver primero en alguna otra clase, posiblemente el lunes, de cómo funciona la sociedad, cómo es el intercambio, qué se produce, cómo se distribuye, que puede serles seguramente de utilidad para lo que manifestaba el profesor Holguín cuando tengan que ver gráficos que muestren el funcionamiento de la economía capitalista actual. Así que con esta pequeña introducción, bienvenidos todos y nos encontraremos en estas reuniones. Muchas gracias. Gracias, profesor Josami. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a otra profe de la cátedra, en este caso colega mía y futura colega de ustedes, o sea, ustedes serán nuestros futuros colegas. Le damos la palabra a la profesora Luisina Mucio. Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a este cursado de la materia de Economía Política. Como le dijo Pau, mi nombre es Luisina Mucio. En el primer cuatrimestre estoy a cargo de la comisión número 13, y durante este cursado los voy a acompañar en algunas clases de la unidad 1 y en la unidad 4 probablemente de nuevo. Así que bueno, espero que puedan aprovechar este espacio, que puedan aprovechar el intercambio que se genera acá, que puedan asistir a las clases, que le den uso a las herramientas que estamos dejando a su disposición, como el Classroom y los videos de las clases grabadas, para que tengan a disposición siempre todo el material. Así que bueno, espero que sea un cursado dinámico entre nosotros, y bueno, a disposición siempre para cualquier consulta. Y bueno, agradecerles la presencia a todos y a los profes que están acá también. Bueno, muchas gracias, profe Luisina. Ahora le damos la palabra al profesor Javier Vago. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Un gusto estar arrancando este nuevo cuatrimestre. Un gusto ser parte de la cátedra donde están Alberto, Hugo, Julio. Siempre estaremos muy agradecidos con el trabajo que han construido y colectivizado. Ahora tenemos, como ha dicho Paula, nuevas camadas que se siguen sumando para este trabajo colectivo en la facultad. Así que bueno, para ser breve, me he dedicado, he estudiado la carrera de licenciatura en Economía. Actualmente, aparte de desarrollarme como profe, a cargo de la comisión 16 en el primer cuatrimestre y en esta comisión compartida, me desarrollo en un grupo cooperativo Comunitas, que tiene su objeto social, es la inclusión en general en el mundo del trabajo. Y bueno, en este cuatrimestre voy a estar a cargo de un encuentro en el cual vamos a revisar a los teóricos o la escuela del pensamiento neoclásica y algunos desarrollos posteriores vinculados, más actuales, vinculados a la misma. Y trabajaré también un encuentro en el cual vamos a hablar de Keynes, que es un economista que es muy recordado, o que lo tomamos con gran relevancia porque fue quizás el que expresó más claramente las ideas que permitieron comprender la crisis, una de las primeras grandes crisis del capitalismo, la de 1930. Y también estaré trabajando en la unidad 4, algunos de los modelos de desarrollo que estudiamos, principalmente el de la época del peronismo y el desarrollismo, la industrialización por sustitución de importaciones. Les deseo a todos y a todas los presentes que tengamos un buen cuatrimestre y que sea un trayecto lindo y valioso en esta parte que nos toca transitar en conjunto de la carrera de Derecho. Gracias, profesor Javier.
Ahora entonces le vamos a dar la palabra al profesor Lavi Abraham. Hola, buenas noches a todas y todos. Simplemente para tampoco hacerlo muy largo, bueno, me presento, mi nombre es Lavi Abraham, soy también licenciado en Economía y me especialicé en Economía Política y Historia Económica Argentina de posgrado, entre otras cosas que he estudiado, que tuve la suerte de poder dedicarme a estudiar mucho tiempo. Un poco los quería invitar más que nada a hacer una invitación a cursar. Ya se ha dicho, lo ha dicho Lucina recién, pero vuelvo a insistir por esto. Me parece muy importante porque la materia puede resultar un poco árida para leerlo, porque son textos que a lo mejor no son exactamente similares a los del resto de las materias de la carrera. Con algunas, yo creo que la materia se entronca bastante con muchas de las materias de la carrera, pero los textos de la materia en sí a veces son un poco más difíciles. No difíciles, mejor dicho, diferentes al resto de las materias. Por lo tanto, las invito y les invito a cursar, porque yo entiendo que lo que hacemos los docentes justamente es facilitar o bajar o ayudar en esa lectura, digamos. Porque para que esa lectura no sea tan árida, las clases justamente les van a aportar las claves de esa lectura, y además van a aportar un montón de otras cosas, porque todo el cuerpo docente de la materia va aportando cosas diferentes justamente a lo que están escrito y que les van a ayudar a estudiar la materia y finalmente a aprobarla. En definitiva, creo, les invito a cursar, porque el cursado justamente va a facilitar aprobar la materia, y ni más ni menos que por eso, si quieren. Al mismo tiempo, nos parece importante que se formen en economía política, porque ustedes van a ser profesionales dentro de poco, dentro de un par de años a lo sumo, y como profesionales del derecho también van a ser referentes de su familia, referentes de sus amigos, y es importante para nosotros que salgan de la facultad y esa referencia que van a tener como profesionales también los encuentre con una cultura general, en este caso, y con herramientas que los ayuden a analizar la realidad. Y en un punto lo que buscamos en esta materia es que puedan analizar la realidad económica y social del país, y que salgan pudiendo hacer eso. No solamente, digamos, un aprendizaje técnico, sino que es un aprendizaje en un punto también histórico, social y político, y todo eso vamos a tratar de dárselo, de probárselo durante la materia. Así que bueno, esa invitación a que cursen, a que participen de los intercambios, a que vengan hasta el final de la materia. En el final la materia se pone muy interesante, particularmente porque creo que hacemos un análisis de la realidad económica argentina y vamos a llegar hasta la actualidad, y me parece que vale la pena justamente cursar la materia completa. Dicho todo esto, yo voy a dar algunas clases también, ahora algunas sobre economía clásica y después sobre otras cosas más adelante. No me parece demasiado abundar en eso. Si lo único, Paula les mandó un código de un Google Classroom. Yo quisiera saber si hay alguien acá entre los presentes que no haya usado Google Classroom. Básicamente es una plataforma en la cual se puede acceder desde una página web o se puede acceder desde una aplicación de celular, ¿sí? Google Classroom la elegimos de la cátedra porque nos parece particularmente muy cómoda, muy práctica para el intercambio. Tiene una aplicación para el celular donde le llegan notificaciones directamente al celu si se instala en la aplicación, cuando se publica un nuevo texto, cuando se avisa algo de las clases en general. Entonces está bueno tener la aplicación de Google Classroom en el celu, si tienen la posibilidad, y si no, pueden entrar desde un navegador web buscando Google Classroom o classroom.google.com y poder estar actualizados. Nos parece además una aplicación que les permite un intercambio fácil, donde cualquiera puede entrar, preguntar, enseguida contestamos cualquiera de los docentes y las docentes, entonces también está bueno y es práctico y cómodo por eso. Si alguien tiene alguna duda sobre cómo se usa la aplicación o algo, también puede escribirnos o podemos encontrarnos, podemos charlarlo después. No es difícil para nada, pero bueno, sepan que por eso también elegimos esta aplicación. Nada, y es parte también de la invitación a esto, a participar, a estar atentos y atentas a lo que vamos a hacer, y para que justamente les sirva, digamos, un poco el objetivo, y con esto cierro, de la cátedra, es que este cursado les sirva para aprobar la materia, les sirva para entender y llevarse los contenidos y poder aprobar de la mejor manera posible. Así que bueno, aprovechen, ese sería el consejo en última instancia, aprovechen la cátedra, aprovechen la materia, aprovechen el cursado, está para eso, está para facilitarles la vida. En última instancia. Gracias. Bueno, gracias, profe Lavi. Ahora, entonces, continúa hablando con ustedes el profesor Gustavo García Zanotti. Buenas a todos.
¿Cómo les va? Mi nombre es Gustavo García Zanotti, yo soy profesor también, estoy a cargo de la Comisión 20 en el primer cuatrimestre, soy economista, no sé, hay que pasar el CV entero, no sé qué sentido tiene. Soy economista, soy licenciado, doctor en economía también, becario postdoctoral del CONICET. Bueno, no sé, no mucho más. La verdad no quiero ahondar porque ya estamos cerca del horario. Espero que todo el mundo pueda y quiera, tenga las ganas de cursarla. Muchos estudiantes nos han dicho que si bien a priori lo ven como una materia ajena a su disciplina, después de cursarlo, la verdad que se suelen emocionar bastante con lo que vemos en la carrera, les suele gustar bastante lo que se ve perdón, en la materia, ¿no? Lo que se ve en la materia. Así que los invitamos a todos a cursar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, profe Gustavo. Como dijo Gustavo, es la mejor materia de la carrera esta. Así que bueno, adhiero a lo dicho por los profes que me anteceden. Ahora entonces le damos la palabra al profesor Ariel McDonald. Hola, buenas noches a todas y a todos, y gracias por estar. Voy a ser corto para el tiempo. Soy abogado, formo parte de esta cátedra hace ya mucho tiempo, demasiado. Trabajo, además del ejercicio docente, como abogado liberal y también dentro de una institución del Estado llamado Cedronar. Bien. Como para hacerlo, yo lo que quiero decir y lo que rescato de esta materia, o al menos lo que me ha servido en mi ejercicio cotidiano, es poder empezar a trabajar y poder empezar a entender los contenidos de otras disciplinas que tienen relación a, bueno, nuestro trabajo cotidiano como futuros abogados, en su caso, como abogado en mi caso el día de hoy. Así que bueno, es un desafío, es algo nuevo, sin embargo, los invito a poder participar de las clases, a poder discutir con nosotros cuando estamos dando el contenido de cada uno de los temas, porque como ustedes sabrán, es una materia que está abierta al diálogo y a la discusión siempre en términos respetuosos para, bueno, poder ir profundizando los contenidos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al profesor Ariel McDonald, colega, que no es un abogado liberal, ejerce la profesión de modo liberal, pero no desde esa ideología. Me juego a decírselo, seguramente que él lo va a ratificar. Totalmente. Dicho todo esto, entonces, le damos la palabra al profesor Ian Sweeney. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como dijo Paula, mi nombre es Ian Sweeney, yo soy licenciado en Economía y también me van a encontrar en algunas clases durante la unidad 2, 3 y 4. Para ser breve, solamente quiero enfatizar algo que dijo Ariel, que esperamos que nos podamos encontrar debatiendo en este cuatrimestre, charlando de los distintos temas. Nos gusta mucho que puedan participar y lo valoramos mucho. Además, bueno, desde ya, por ser una materia que a priori se piensa ajena a la carrera, pero nada más lejos de la realidad, porque se relaciona con gran cantidad de materias que van a tener en el resto de la carrera. Esperamos que pregunten todo lo que consideren necesario y puedan participar en las clases, que nuevamente es algo que valoramos mucho. Bueno, nada más, no quiero robarles más tiempo, así que bueno, espero seguirlos viendo durante la cursada. Bueno, le agradecemos al profesor Ian, y ahora, bueno, yo les hablaba de 3 camadas. La tercera camada son los compañeros y compañeras que se suman en el 2021, se sumaron a principio de este año recién, son adscriptos, en su mayoría también, bueno, no, hoy estamos equilibrados, vamos a presentar ahora a un abogado y a un economista, así que bueno, le damos la palabra a Leonardo Kaufman. Bueno, muchas gracias, Pau. Yo soy el economista, licenciado en Economía de la UNR. Bueno, solamente saludarles,
decirle que es un gran honor estar en esta cátedra, la verdad que la siento con mucho orgullo y espero para todo el alumnado que sepan aprovecharlo, que sepan que en realidad están ante un cuerpo docente muy comprometido, que saben mucho, que aprovechen que están, porque la verdad que después cuando uno termina la carrera, valora muchísimo los docentes que saben, que quieren enseñar y sobre todo los docentes con el cual uno puede dialogar, uno puede hacer una pregunta. Nada más, solamente eso. Gracias. Bueno, gracias, profesor Leo. Ahora finalmente le toca el turno al profesor Lisandro García, que es colega nuestro, o sea, del lado de los abogados. Acá estamos así, compartidos, ya les dije. Así que bueno, le damos la palabra al profesor Lisandro. Hola Paula, bueno, gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, yo estoy haciendo la inscripción, así que ofrecerme en todo lo que pueda ayudar a los y las alumnas y a los y las docentes también. Y bueno, soy abogado, como dijo Paula, egresado de la UNR. Y bueno, para ser un poco breve es eso y nada, al servicio de ustedes para lo que necesiten. Gracias. Bueno, y con esto llegamos al final del encuentro de hoy. Recuerden entonces que nuestros encuentros de esta índole que llamamos sincrónicos van a ser los lunes y los miércoles a las 19, como hoy es miércoles, el próximo encuentro va a ser el lunes próximo. Seguramente que igual nos vamos a comunicar con ustedes a través del Classroom y también del campus para que se vayan familiarizando con ambas herramientas. En el campus solamente vamos a emitir noticias como las que les llevo hoy, y ya veo que mucha gente se sumó al Classroom, así que bueno, todo lo demás va a estar a través del Classroom. El link de conexión para el próximo encuentro lo vamos a poner cerca de esa fecha o el mismo día en Classroom, ¿sí? Y en cada jornada de encuentros sincrónicos van a estar recibiendo a través del Classroom los links de ingreso, ¿sí? Creo que eso no lo habíamos conversado al principio, por eso se los digo ahora. Y bueno, si nos pasamos ahí unos 7 minutos, esto no va a suceder en otros encuentros, no todas las reuniones van a ser así, vamos a terminar puntual. Hoy solamente nos extendimos un cachito más para presentarnos todos y todas los profes. La próxima en el próximo encuentro se presentan todos y todas los alumnos. ¿Quieren? No, es una broma. Bueno, si no hay ninguna duda, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Y bueno, agradecemos a todos la presencia y también a los profes, a las profes y a todos ustedes. Hola, ¿se escucha ahí? María Virginia. Sí, ¿qué tal? Te quería consultar. Yo tenía anotado que teníamos los miércoles nada más, de 19 a 20:30, asumo el lunes, entonces, Sí, por lo que decía. Sí, bien. Porque no va a ser de vez en cuando, va a ser lunes y miércoles del curso. Dale, genial. Y después la otra pregunta que tenía, entonces, a las clases no ingresamos desde acá de la plataforma que nos envía Zoom, hay que entrar desde otro lado. No, va a ser, desde acá. van a entrar, son dos cosas. El Zoom Sí. es una y el Classroom es otra. Los encuentros sincrónicos van a ser por esta vía siempre, igual que hoy. Bien. Va a llegar el link y van a entrar por ahí como entraste hoy a esta reunión. Les va a Perfecto. llegar del mismo modo que les llegó hoy, vamos a estar tratando de enviar el link por el campus, para los que todavía no estén enganchados en el Classroom, y por el Classroom también, vamos a mandar la misma información por ambas vías. ¿Sí? Pero toda la demás información, que es bibliografía, lo que vamos dando en clase, todo eso va a estar en Classroom, por eso sugerimos que vayan sumándose al Classroom, que va a ser nuestra aula virtual cuando no estemos en formato, entre comillas, presencial, que sería este. ¿Sí? Acá nos vamos a ver las caras, vamos a hablar en forma presencial. Y en el Classroom les vamos a dejar información y bueno, los links para los encuentros y cualquier tipo de información que ustedes puedan precisar.
Perfecto, gracias. Entonces, lunes y miércoles ingreso por acá y después me tengo que descargar otra aplicación que es Google, No. de Google, algo así, ¿entendí? Sí, fíjate, ahora yo lo voy a volver a pegar acá abajo de todo. Acá en el chat, al final, y en el mail que seguramente te llegó hoy cuando estaba hablando el profesor Gambina, está la forma de llegar. Tenés que bajarte esa aplicación, como explicó el profesor Laví, en tu teléfono o en tu compu, y poner esa clave que dice HHPPZ2K y vas a ingresar al Classroom, que es como una aula virtual. María Virginia, Buenísimo, muchas no es gracias. Sí. no es necesario que la bajes desde la computadora de escritorio. Desde la computadora de escritorio, si tenés un mail de Gmail, entras a las herramientas de Google, que es un simbolito que está ahí al 8 lado de tu puntitos. perfil, que tiene 8 puntitos. Haces clic ahí, se van a abrir las distintas herramientas que tiene Google. Y bueno, una de esas es el Google Classroom. Si no, para el teléfono sí la tendrías que descargar, pero en el escritorio no es necesario. Por las dudas. Bueno, de nada. Gus, cerrar la grabación, ya está.